Atención México, Sheinbaum acaba de dejar en ridículo a Washington, porque el Departamento de Justicia de Trump publicó, sin darse cuenta, el argumento perfecto para que México reclame 15,000 millones de dólares. Ellos mismos cavaron su hoyo. 15,000 millones de dólares. Esa cifra no es una promesa de campaña, no es una estimación de algún think tank de Washington, es el número que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de poner sobre la mesa como el daño que Ismael "El Mayo" Zambada le infligió al mundo durante décadas de narcotráfico. Y Claudia Sheinbaum ya activó el mecanismo legal para reclamarlo. No reaccionó cuando salió el titular, no esperó que alguien le explicara el proceso. Diseñó la respuesta antes de que Washington terminara de leer su propio comunicado. Pero aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches. Lo que el Departamento de Justicia de Washington acaba de admitir sin querer es que el mayor crimen económico de la historia del narcotráfico mexicano ocurrió en territorio mexicano. Y Sheinbaum ya tiene la respuesta legal lista. Eso no es un reclamo diplomático vacío, es una doctrina. Una doctrina que, si prospera, puede obligar a Estados Unidos a devolver no solo estos 15,000 millones de dólares, sino décadas enteras de activos decomisados a carteles mexicanos que Washington retuvo sin preguntarle nada al país que sufrió el daño. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Hoy en este análisis vamos a desmenuzar exactamente cómo llegamos hasta aquí. Vamos a reconstruir los 3 errores de cálculo que cometió la administración Trump y que le entregaron a Sheinbaum la apertura perfecta. Y vamos a revelar por qué este movimiento no es una reacción, es la ejecución de un plan que ya estaba trazado. ¿Podrá México obligar legalmente a Washington a devolver esos recursos? ¿O el silencio de Trump va a enterrar esta reclamación antes de que empiece? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder décadas, porque esto no empieza hoy. Durante más de 40 años, el mecanismo funcionó siempre de la misma manera. Las agencias estadounidenses, la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia, operaban en territorio mexicano o en coordinación con autoridades mexicanas para capturar o neutralizar a líderes del narcotráfico. Los juicios se desarrollaban en suelo americano, las sentencias las dictaban jueces americanos y el dinero decomisado, los activos, las propiedades, las cuentas bancarias se quedaba en manos americanas. México ponía los muertos, Washington se quedaba con el dinero. Ese era el manual y el PRI lo siguió durante décadas sin chistar. El PAN también, porque el modelo era rentable para las élites que negociaban en la sombra y porque nadie en Los Pinos tenía ni el argumento legal ni la voluntad política para plantarse frente a Washington y decir: ese dinero no es tuyo. Eso es el patio trasero en su expresión más descarnada. No es una metáfora geopolítica, es un mecanismo concreto de extracción donde un país sufre el crimen, pierde a su gente, ve destruidas sus comunidades. Y luego observa cómo la potencia que dice combatir ese crimen se queda con los recursos que supuestamente representan la reparación. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El 25 de julio de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, fue detenido cerca de El Paso, Texas. Un operativo unilateral, sin aviso previo a México, sin coordinación con las autoridades mexicanas. El Mayo sostuvo que fue engañado y trasladado en contra de su voluntad. México solicitó formalmente los detalles de la detención. Washington nunca respondió. Esa ausencia de respuesta no fue un descuido burocrático, fue una decisión. Y como todas las decisiones que se toman desde la arrogancia imperial, tuvo consecuencias que sus autores no calcularon. Porque del otro lado del río Bravo, una científica de formación y estratega por convicción ya estaba leyendo el tablero completo. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. Aquí es donde el análisis se pone interesante, porque la administración Trump no llegó a esta posición de debilidad por estupidez, llegó por arrogancia, que es mucho más peligroso. La arrogancia te hace tomar decisiones que parecen brillantes en el momento y que en retrospectiva construyen la trampa perfecta para tu adversario. Fueron 3 errores, en orden cronológico, y cada uno fue peor que el anterior. El primero lo cometieron el 25 de julio de 2024.
La captura de El Mayo Zambada fue presentada como un golpe histórico al narcotráfico y en términos mediáticos lo era. Un operativo en suelo estadounidense, una detención limpia, un capo de primer nivel bajo custodia americana. La decisión pareció inteligente. Actuar de forma unilateral eliminaba la posibilidad de filtraciones, garantizaba el control total del proceso judicial y le daba a Washington una victoria espectacular para exhibir ante el Congreso y la prensa. Lo que no calcularon fue que esa decisión activaba automáticamente el marco legal de los tratados de cooperación bilateral. Si la captura ocurre en territorio americano, pero el crimen ocurrió en territorio mexicano, si el daño, las víctimas, la destrucción, todo sucedió en México, entonces los acuerdos internacionales vigentes establecen obligaciones de notificación, consulta y potencialmente de reparación hacia el país afectado. Al actuar solos, le regalaron a México el argumento jurídico de entrada. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron meses después. El Departamento de Justicia de Estados Unidos procedió a calcular y publicar su estimación de daños, $15,000 millones. 15,000 millones. La cifra fue diseñada para maximizar la narrativa de victoria doméstica. Un número así, en un comunicado de prensa, le dice al Congreso americano: vean lo grande que fue este criminal, vean lo importante que fue capturarlo, vean el impacto que tuvo esta agencia. La decisión pareció inteligente. Cifras grandes generan titulares grandes. Lo que no calcularon fue que al cuantificar oficialmente el daño en $15,000 millones, el Departamento de Justicia acababa de crear el argumento central de la reclamación mexicana. Porque ahora no es México quien afirma que el daño fue enorme, es el propio gobierno de Estados Unidos quien lo reconoce en un documento oficial. Y si el daño fue de $15,000 millones y ese daño ocurrió fundamentalmente en México, en las comunidades devastadas, en las instituciones corrompidas, en las familias destruidas del pueblo mexicano, entonces la lógica jurídica es impecable. La reparación le pertenece a México. Washington construyó su propio caso en contra, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El tercer error fue el más costoso y fue el más silencioso. Cuando México solicitó formalmente los detalles de la detención de El Mayo Zambada, una petición diplomática legítima entre dos naciones que supuestamente cooperan en materia de seguridad, Washington no respondió. Ni en días, ni en semanas, ni en meses. Hasta hoy, 4 de agosto de 2026, la respuesta oficial de la administración Trump a esa solicitud mexicana sigue siendo el silencio. La decisión pareció inteligente. Ignorar la petición evitaba abrir una conversación incómoda sobre cómo ocurrió exactamente la captura. Lo que no calcularon era que ese silencio institucional le entregaba a Sheinbaum el encuadre perfecto. Ya no era México haciendo una reclamación agresiva. Era México ejerciendo un derecho legítimo ignorado por un gobierno que prometía cooperación, pero practicaba unilateralismo. El agravio ya no necesitaba ser construido narrativamente. Washington se lo construyó solo. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Washington gritaba victoria con titulares de $15,000 millones, Sheinbaum ya construía en silencio la arquitectura de la respuesta. Así trabaja un estratega, no en los micrófonos, en los mecanismos. El primer movimiento fue fortalecer la unidad de inteligencia financiera. La UIIC, bajo la dirección de Omar Reyes, no es una oficina decorativa, es el instrumento técnico y legal que permite al gobierno mexicano rastrear, identificar y reclamar activos ilícitos en coordinación con contrapartes internacionales. En los meses posteriores a la captura de El Mayo, la UIF fue posicionada como el brazo operativo de una estrategia más amplia: convertir cada proceso penal estadounidense contra un cartel mexicano en una oportunidad de recuperación financiera para México. El segundo movimiento fue el presidente García Luna. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Un político mexicano, juzgado en suelo americano, cuya corrupción operó durante años en territorio mexicano. El mismo patrón, el mismo argumento, y funcionó.
La UIF acaba de recuperar $500,000 vinculados al caso García Luna. $500,000 reales en manos del gobierno mexicano, listos para ser destinados a un uso específico para el pueblo. No es una promesa, es un resultado. Ese resultado es la prueba de concepto. Si el mecanismo funcionó con García Luna, el argumento para aplicarlo al caso El Mayo, con una cifra estimada 30,000 veces mayor, ya tiene precedente probado. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue el más poderoso y el menos visible. Sheinbaum ancló el argumento en el derecho internacional, no en la confrontación bilateral. Vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes de colaboración, dijo la presidenta. Cada palabra de esa frase fue calculada. No dijo exigimos, no dijo amenazamos, dijo en el marco de las leyes. Porque cuando operas dentro del marco legal internacional, no eres el agresor, eres el país que cumple las reglas mientras tu adversario las evade. Eso le cierra la salida narrativa a Washington. Si Trump rechaza la solicitud mexicana, no está defendiendo su soberanía, está violando los tratados de cooperación que él mismo firmó. Está admitiendo que el unilateralismo que predica tiene un costo que solo pagan los países más débiles. Y esa imagen, la de una potencia que decomisa el dinero del crimen que devastó a otro país y luego se niega a devolver ni un centavo, es exactamente la imagen que el sur global lleva décadas denunciando. Sheinbaum no le puso una trampa a Trump. Trump caminó hacia la trampa solo. Ella solo se aseguró de que estuviera bien construida. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El movimiento aterrizó esta mañana en la mañanera del pueblo y la reacción del adversario fue exactamente la que Sheinbaum había anticipado: el silencio de quien no tiene respuesta preparada. Washington no emitió ninguna declaración oficial en respuesta al anuncio de la presidenta mexicana. Ningún vocero del Departamento de Justicia salió a aclarar si los $15,000 millones estimados serían sujetos a reclamación por parte de México. Ningún funcionario de la administración Trump respondió a la pregunta que ahora flota sobre cada cancillería del hemisferio. ¿Va a devolver a Estados Unidos el dinero del narco que le pertenece al pueblo mexicano? El silencio no es neutralidad, es una posición, y es una posición débil, porque afuera de Washington el tablero se está moviendo. La doctrina que Sheinbaum planteó esta mañana no es solo un asunto bilateral entre México y Estados Unidos, es un precedente con implicaciones para cada nación del sur global que ha visto cómo potencias externas decomisan activos criminales que operaron en su territorio y luego retienen esos recursos sin ninguna obligación de reparación. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Y aquí es donde el elemento humano hace que todo esto deje de ser geopolítica abstracta y se convierta en algo que te toca directamente. $500,000. Ese es el monto que la Unidad de Inteligencia Financiera ya recuperó del caso García Luna. Dinero real. Dinero que entró por la puerta de México después de años de haber sido extraído por la corrupción de un secretario de seguridad que traicionó al pueblo que juramentó proteger. Sheinbaum anunció esta mañana que ese dinero va a tener un destino muy particular. No dijo cuál todavía, pero lo que importa hoy es entender lo que ese anuncio representa. La política de soberanía financiera de la Cuarta Transformación no es un discurso, ya tiene resultados medibles, ya tiene un cheque en la mano. Y si el mecanismo que recuperó $500,000 del caso García Luna puede escalarse al caso El Mayo, con una reclamación de $15,000 millones sobre la mesa, estamos hablando de recursos que podrían financiar hospitales, escuelas, infraestructura, programas sociales para las comunidades que el narco devastó durante décadas. Eso es lo que está en juego, no una disputa diplomática entre burócratas, el futuro de comunidades reales. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza y mientras el pueblo mexicano empieza a entender la magnitud de lo que Sheinbaum acaba de detonar, hay una voz que ya salió a pedir calma, a pedir moderación, a recordarle al gobierno que las relaciones con Estados Unidos son delicadas y que no conviene confrontar a Washington en este momento. Esa voz no es nueva, es la misma voz del viejo régimen que durante décadas prefirió la sumisión rentable a la soberanía digna. La misma voz que veía desaparecer los recursos del narco hacia Washington y nunca dijo nada porque tenía sus propios arreglos con las élites de ambos lados de la frontera.
esa voz ya no tiene lugar en este México, porque lo que Sheinbaum activó esta mañana no fue una reacción espontánea a un titular del Departamento de Justicia, fue la ejecución de un mecanismo de 3 piezas que llevaba meses ensamblándose en silencio, y cuando lo ves completo, entiendes por qué sus adversarios no tenían defensa. La primera pieza era el presidente García Luna. Sin ella, el resto no funciona, porque antes de reclamar 15,000 millones de dólares, México necesitaba demostrar que el mecanismo de recuperación de activos no era teoría jurídica, era práctica operativa. La UIF de Omar Reyes recuperó 500,000 dólares del caso del exsecretario Genaro García Luna, 500,000 dólares reales transferidos a México, resultado de un proceso legal concreto entre dos gobiernos. Ese resultado construyó algo que ningún discurso puede construir: credibilidad institucional. México no llega a reclamar los activos del Mayo como un país que improvisa, llega como un país que ya lo hizo antes y tiene el cheque para demostrarlo. La segunda pieza era el encuadre jurídico internacional. Sheinbaum no planteó la reclamación como una demanda de confrontación bilateral, la planteó dentro del marco de las leyes de cooperación vigentes entre México y Estados Unidos. Esa distinción es la que hace el movimiento prácticamente imparable, porque si Washington rechaza la solicitud, no está ejerciendo soberanía, está violando los propios tratados que firmó. Le pone a Trump una decisión imposible: cumplir los acuerdos que prometió respetar o exponerse como el gobierno que decomisa el dinero del crimen que devastó a México y luego se niega para rendir cuentas. No hay salida limpia. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La tercera pieza es la que nadie vio. La cifra de 15,000 millones de dólares no la inventó México, la publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso lo cambia todo, porque en cualquier proceso de reclamación internacional, el argumento más poderoso no es el que tú construyes, es el que tu adversario te regala sin darse cuenta. Washington cuantificó el daño, Washington lo hizo público, Washington lo convirtió en un número oficial, verificable, citado en documentos judiciales, y ese número dice: en el idioma del derecho internacional, el crimen fue de esta magnitud. Ahora pregúntate dónde ocurrió ese crimen, pregúntate quién lo sufrió, pregúntate a quién le corresponde la reparación. Sheinbaum no necesitó construir el caso, Washington se lo construyó. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Pero hay una dimensión de este movimiento que todavía no hemos tocado, y es la más importante de todas, porque lo que Sheinbaum estableció hoy no es solo una reclamación sobre los activos del Mayo Zambada, es una doctrina que puede aplicarse hacia atrás en el tiempo, a cada caso, a cada decomiso, a cada proceso judicial donde un cartel mexicano fue perseguido en suelo americano y los recursos se quedaron en Washington sin que México recibiera un peso de reparación. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos años de activos decomisados que nunca regresaron a las comunidades que sufrieron el crimen? Esa pregunta aún no tiene respuesta pública, pero Omar Reyes la tiene sobre su escritorio. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante, porque ya entendimos el mecanismo, ya vimos los errores del adversario, ya rastreamos el movimiento silencioso de Sheinbaum. Ahora hay que entender por qué este momento trasciende la nota del día y se convierte en un punto de inflexión histórica. Hay 3 dimensiones y cada una es más grande que la anterior. La primera es la más concreta, la que te toca en la vida de todos los días. México es el país que durante décadas exportó el drama del narco al mundo en titulares y series de televisión, pero que nunca vio regresar los recursos que supuestamente representaban la victoria sobre ese crimen. Cada peso que el narco movió, cada comunidad que destruyó, cada institución que corrompió, todo eso ocurrió aquí, en Sinaloa, en Michoacán, en las calles y los ejidos y las familias del pueblo mexicano. Y el dinero del castigo se fue a Washington. Si la doctrina Sheinbaum prospera, si México logra que los marcos de cooperación internacional se apliquen en dirección sur-norte y no solo norte-sur, el impacto directo son recursos reales para las comunidades reales que el narco devastó. Hospitales, escuelas, programas de reconstrucción social. La UIF ya demostró que puede hacerlo con los 500,000 dólares de García Luna. La escala del caso El Mayo es 30,000 veces mayor. Eso no es retórica, son matemáticas. La segunda dimensión es México como nación.
Lo que cambió hoy no es solo una reclamación judicial, es la posición negociadora de México en cada conversación futura sobre cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, porque a partir de hoy, cualquier funcionario americano que llegue a Ciudad de México a hablar de combate al narcotráfico va a sentarse frente a un gobierno que tiene sobre la mesa una doctrina clara. Si el crimen ocurrió aquí, la reparación llega aquí. Eso no es confrontación, es equilibrio. Es lo que debió haber sido siempre. La soberanía de México no se negocia. Y la tercera dimensión es la que tiene verdaderamente en pánico a los arquitectos del viejo orden. México no está haciendo esto solo para México. El extractivismo jurídico, el mecanismo por el cual potencias externas persiguen el crimen transnacional en su territorio, se quedan con los activos decomisados y no rinden cuentas al país que sufrió el daño. No es un fenómeno exclusivamente mexicano, es el modelo que se replica en Colombia, en Bolivia, en Honduras, en Nigeria, en cada nación del sur global que ha sido campo de batalla del crimen organizado mientras las ganancias del castigo fluyen hacia el norte. Cuando México dice, hoy ese dinero le pertenece al pueblo mexicano, está diciendo algo que 23 naciones están esperando escuchar de alguien con la credibilidad institucional y la voluntad política para decirlo primero. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Esta mañana, en la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum dijo exactamente esto. Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes de colaboración. 4 oraciones, 0 adjetivos innecesarios, precisión quirúrgica, analicemos cada pieza. Si hay incautación de bienes, no dijo cuando haya, dijo si hay, porque Sheinbaum sabe que los 15,000 millones de dólares estimados no son dinero ya identificado, son una estimación del daño, lo aclaró ella misma en la conferencia. No está inflando la cifra, no está construyendo una ilusión, está siendo más honesta con su audiencia que el propio Departamento de Justicia americano con la suya. Eso es credibilidad institucional, y en política internacional, la credibilidad es poder. A cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco. Esta frase no habla solo de El Mayo, habla de García Luna, habla de todos los que vengan después. Es la declaración de una política permanente, no de una reacción coyuntural. Cuando dijo cualquier, no estaba hablando solo del pasado, estaba enviando un mensaje directo al futuro, a quien sea que Washington juzgue mañana por crímenes que ocurrieron en México, en el marco de las leyes de colaboración. Esta es la frase más poderosa de las 4, porque con esas 6 palabras, Sheinbaum le cierra todas las salidas narrativas a Trump. No estás confrontando a Estados Unidos, estás invocando los acuerdos que Estados Unidos firmó. No eres el agresor, eres el país que cumple las reglas. Y la última parte, vamos a hacer todo lo que sea benéfico para el pueblo de México. Esa es nuestra función y nuestra tarea. Cuando dijo eso, no estaba hablando para los analistas de política exterior, estaba hablando para las familias en Culiacán, para los agricultores en los valles de Sinaloa, para cada mexicano que alguna vez se preguntó por qué el narco lo destruyó todo y nunca llegó ninguna reparación. Esa frase fue el mensaje más importante del día, y los medios corporativos la enterraron en el párrafo 11 de una nota de 14 párrafos. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó. Diseñó, ejecutó, y cuando habló, ya había ganado. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, pero hay un hilo que todavía está suelto, y es el más importante de todos. Sheinbaum anunció esta mañana que en los próximos días, Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, va a comparecer ante los medios para explicar el proceso de recuperación de los $500,000 del caso García Luna, y agregó algo más, que ese dinero va a ser destinado a algo en particular. No dijo qué. Esa omisión no es un descuido, es una decisión narrativa calculada, porque el destino de esos $500,000 va a decir más sobre la estrategia completa de la Cuarta Transformación que cualquier discurso de política exterior. Si ese dinero va a comunidades afectadas por el narco, es un mensaje sobre reparación social. Si va a fortalecer la UIF, es un mensaje sobre reinversión institucional. Si va a un fondo específico vinculado a las víctimas del crimen organizado,
es un precedente jurídico que cambia el modelo de reparación en México para siempre. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Y hay algo más que Omar Reyes va a tener que responder cuando salga a esa conferencia. ¿Cuántos otros casos están en proceso? ¿Cuántos otros activos vinculados a crímenes ocurridos en México están siendo rastreados por la UIF en este momento? ¿Cuántas reclamaciones formales ha iniciado México desde que Sheinbaum estableció esta doctrina? Esas preguntas tienen respuesta, solo que todavía no es pública. México llegó a este momento con un precedente probado y $500,000 ya recuperados. Ahora tiene una doctrina formal, una cifra de $15,000 millones reconocida por el propio gobierno americano y una institución, la UIF, con la capacidad técnica para operar el mecanismo a escala. Lo que se viene cuando Omar Reyes hable va a definir si esta doctrina es el inicio de una transformación estructural en la relación financiera entre México y Estados Unidos, o si Washington logra enterrarla en el silencio burocrático antes de que prospere. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente lo que revele esa conferencia de la UEAF, porque lo que está a punto de ocurrir en la recuperación de activos del caso García Luna va a mostrar si el mecanismo puede escalar y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió hoy. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estimó que Ismael El Mayo Zambada causó daños por $15,000 millones durante sus décadas de operación criminal, una cifra publicada oficialmente en documentos judiciales por el propio gobierno americano. Y esta mañana, Claudia Sheinbaum dijo 3 palabras que ningún presidente mexicano de las últimas 4 décadas había tenido la voluntad política de pronunciar. Ese dinero es nuestro, no con bravuconada, con derecho internacional, con precedente legal, con una institución ya operativa que demostró que el mecanismo funciona. Así ocurrió. La UIF recuperó los primeros $500,000 del caso García Luna. Eso construyó la credibilidad. El DOJ publicó la estimación de $15,000 millones. Eso construyó el argumento. Washington nunca respondió a la solicitud formal de México sobre la captura de El Mayo. Eso construyó el agravio legítimo. Y Sheinbaum ensambleó las 3 piezas esta mañana en una doctrina clara, anclada en los tratados de cooperación bilateral, que convierte cada proceso penal estadounidense contra el narco en una oportunidad de recuperación financiera para el pueblo mexicano. No fue una reacción, fue una ejecución, y por eso importa, porque lo que México estableció hoy no es solo una reclamación sobre los activos de un capo ya condenado, es un principio, el principio de que el daño ocurrido en territorio mexicano genera una obligación de reparación que no termina en la frontera norte. Ese principio, si prospera, puede reescribir décadas de una relación donde México siempre ponía a los muertos y Washington siempre se quedaba con el dinero. El patio trasero se convirtió en potencia y volvemos al inicio, a esa cifra que abrió este análisis, $15,000 millones. Al principio de este video parecía el número de una victoria americana, un titular del Departamento de Justicia, una estimación de daños en un comunicado de prensa. Ahora sabes que es otra cosa, es el número que Washington publicó sin calcular sus consecuencias. Es la admisión oficial del crimen que ocurrió en México. Es el argumento que Sheinbaum ya tiene en la mano. Y es la cifra que va a seguir apareciendo en cada negociación, en cada solicitud formal, en cada conversación bilateral sobre cooperación en seguridad, hasta que México reciba lo que le corresponde. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días, cuando Omar Reyes salga para hablar de la UIF y el destino de esos $500,000, va a necesitar análisis así de profundo. Y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Washington va a responder la solicitud formal de México sobre los activos del Mayo? ¿O ya eligió el silencio como su única estrategia? Escríbelo en los comentarios, porque esa respuesta o esa ausencia de respuesta va a definir el siguiente capítulo de esta historia. México ya no está solo. ¿Y qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?